Ojo que la asistencia es 80%, ¿no? O sea, para el examen tienen que estar con 80% de asistencia. Si no tienen 80% no ingresan. Lo otro, les voy a ir evaluando todos los días, voy haciendo preguntas para tratar de ver cómo están. ¿Les han pasado el anterior, todas las diapositivas? ¿Les pasaste? ¿No? Sí. ¿El texto también se ha pasado? ¿El texto? ¿Lo puedes reenviar a mí? Me interesa. Porque ahí, en ese texto que les paso, ya, hay una parte, la primera parte de introducción, donde diga muchos términos que ustedes tienen que dominar en gastroenterología. Ya les van a preguntar qué es hipo, qué es impulso, qué es epifiación, qué es disfagia, qué es lo que van a ir preguntando. Los conceptos están ahí, ya, entonces tienen que tener. Pero obviamente tiene la profundidad que tiene que tener para un gastroenterólogo, pero los cosas que les digo a ustedes está bien, ya. Entonces es un texto guía, lo último que se ha publicado en gastroenterología y todo lo que vamos a avanzar, la mayor parte está basado en eso. Ya, no todo, pero la mayor parte está basado en eso. Entonces yo les sugiero que la revisen siempre, ¿ya? Por ejemplo, el primer tema que vamos a ver ahora va a ser disfagia y está en el texto, ¿ya? Y este tema, por ejemplo, de disfagia no lo habíamos visto el año pasado. Ya vimos patología de esófago, vimos otro, pero creo que este es un tema muy importante, muy importante. ¿Por qué será muy importante? Ahora, ¿por qué será importante? Yo tengo que entender ya, la importancia de las patologías de esófago, porque no se olviden que es la primera parte del tubo digestivo, ya es la primera parte, y muchas patologías, y muchas dolencias, y mucha consulta comienza con eso. El paciente va a venir a su consulta con eso, y yo en la consulta lo primero que evalúo es eso, ya, en la hospitalización lo primero que veo es eso, ¿no? Si el paciente tiene esa capacidad de devolución, si la tiene conservada o no. Si tolera la vía oral o no la tolera. Pero esa es la primera parte que siempre evalúo, ¿ya? Porque si el paciente, por ejemplo, te dice, doctora, llega a tu consulta, usted señor ha logrado servir sus alimentos el día de ayer, hoy en la mañana pudo desayunar, sí. ¿Tuvo alguna dificultad con hacer pasar sus alimentos? Probablemente diga no. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Estás descartando patología de difusión. Y aún una parte del tubo se ataca. Y después viene, ¿no? Como esta mañana, por ejemplo, un paciente joven, ¿no? De 25 años, de la emergencia, doctor, desde hace 2 años, me harto muy rápido, como poquito, estoy todo el tiempo hartado, ¿ya? Como poco, ¿sabes cómo? Siento que estoy muy lleno todo el tiempo estoy hartado. ¿Qué creen que digo? Comience y siempre todo el tiempo está hartado. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es su diagnóstico, doctor? El paciente viene, doctor, de repente de 5 años. Y la pregunta, ¿no? Si eso, y tú vas a decir, ¿qué otros síntomas? No, solo tengo ese problema. Pero ahí la pregunta, ¿no? ¿Logras deglutir con eso? El problema es acá, siento que el estómago se me hincha, me lleno muy rápido, estoy todo el tiempo hartado. ¿Cuál es el diagnóstico? Una estenosis de pilo. En los jóvenes, las úlceras duodenales son muy frecuentes por el Helicobacter, son muy frecuentes. Ese proceso inflamatorio, por ejemplo, de antro o de píloro, de antro duodenal, ¿qué es lo que hace? Estenosa. ¿Ya? La primera porción del duodeno. Por lo tanto, ¿qué ha pasado con este? Se ha estenosado. ¿Y su estómago cómo creen que estaba? Distendido. Hemos colocado una sonda, todo el contenido gástrico, empezamos a lavar, ¿no? Esa una placa, la hemos utilizado contrastado, y ahí son los 2 síntomas capitales que yo debo saber: llenura precoz y plenitud postprandial. Si el paciente tiene llenura precoz, tiene lentitud postprandial, el problema está ahí, el problema es del nacimiento. Entonces tengo que ver en
qué parte del tubo digestivo hay obstáculos o un tránsito normal. El problema puede estar acá. Puede estar en la salida del estómago. El problema está en el intestino, el problema está en colon. Los cánceres colorectales son muy frecuentes. Entonces, más que no puedo, un mes, 2 meses que las veces ya vienen con mucha dificultad, asentadas, no las tenía, cáncer de colon. El problema está abajo. Le eché un tacto, hematoquesia, si le veo la sangrecita, ¿no? Cáncer de colon. Tengo que ver estas alteraciones del tránsito intestinal. Entonces, esta primera parte la vamos a ver, que tiene que ver con la disfagia. Y lo primero es, tengo que conocer el esófago, ¿no? Tengo que conocer el esófago. Tengo que recordar, sí, la tengo que ver, no es importante. Por ejemplo, ustedes ven acá, ustedes se lo han estudiado. ¿Qué es el esófago? Es un tubo muscular, eco, que comunica, está en el intestino posterior, no está en el anterior, está en el intestino posterior, ¿no? Tiene un farín, comunica. Esófago, desde la faringe, lo va a comunicar con el estómago, ¿no? Ese es ese tubo muscular, pero miren, ¿qué distancia? Dicen, claro, a esta distancia es lógico que existan problemas por sus longitudes de 18 a 25 centímetros. ¿Habrá patologías ahí? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Pues vamos a ver que la función del esófago es evidentemente motor, ¿ya? Es mecánico. El único que tiene acceso para progresar los alimentos es la garganta. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo, ¿ya? Vamos a ver patologías que tienen que ver con el músculo, ¿ya? O patologías que tienen que ver con la declusión, ¿no? Al inicio o al final de la declusión. Pero sabemos esto es importante, por ejemplo. Siempre les preguntan, ¿cómo está? ¿Qué características tiene la musculatura? ¿O cómo está inervado el esófago? Depende, doctor, ¿no? Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Porque su tercio superior, ¿qué es? Su tercio superior del esófago. ¿Por qué eso es importante, doctor? Tiene control ocular, tiene control nervioso comunitario, musculoesquelético, esquelético, ya el tercio superior. ¿Por qué es importante? Porque patologías neuromusculares van a comprometernos. Pero el tercio medio es mixto y el tercio inferior es liso. Ya ustedes me preguntan en la residencia, la doctora le va a preguntar eso. Y ahí está la pregunta de la residencia que dice, no, estructura. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Pero en los dos extremos tenemos los esfínteres, ¿no? El esfínter esfágico superior, ¿ya? Y el esfínter esfágico inferior. Funcionalmente, ¿cuál es más importante? El inferior esfágico inferior. Porque su función es evitar ese flujo. Su función es evitar ese flujo. Vamos a ver cómo lo hace. Ya lo vamos a conocer. Pero entonces es importante. Y si hacemos un corte al esófago, eso también es importante. ¿Qué, doctor? Decíamos, ¿no? Todo el tubo digestivo tiene algunas diferencias, algunas particularidades. En el esófago, ¿cuáles eran las particularidades del esófago? Todo el tubo digestivo. Vamos a empezar. No tiene la capa dicho. Toda la estructura es la para del todo digestivo, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, que es la misma mucosa muscular, su mucosa. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, la mucosa, ¿qué de diferente tiene? ¿Qué diferente en relación a esto del tubo digestivo? La mucosa. El epitelio. Eso, doctor, el epitelio. Porque ese epitelio plano estratificado, no queratinizado. El epitelio es fundamental, ¿no? Porque el resto del tubo digestivo, dijimos, es epitelio cilíndrico simple, ¿no? Y hay una zona de transición entre el esófago y el estómago, es la línea Z, ¿no? De un epitelio pasa al otro epitelio. Pero ese epitelio es cilíndrico simple. Pero ese es epitelio plano estratificado, no queratinizado. Esa es la primera diferencia que nosotros la tenemos que conocer, el epitelio. Después el resto de la estructura es la misma en relación a todo, excepto ahora decimos la serosa. Todo el tubo digestivo tiene serosa, excepto el esófago, porque tiene adventicia. ¿Y por qué es importante esto? Porque los cánceres del esófago tienen mal pronóstico por su estructura, porque fácilmente hacen metástasis. No tiene serosa, apenas tiene adventicia.
por su estructura, el cáncer de esófago tiene mal pronóstico. Rápidamente hace siempre. Ya rápidamente hace basta. Entonces, esta la tengo que conocer. Ya la sabe, usted la conoce, la domina. Pero solo estamos recordando. Por ejemplo, si hago análisis, todas las diferencias, ¿no? Una cosa. Hay una cosa muy importante. Por ejemplo, la mucosa del esófago, ¿qué produce? ¿Tiene glándulas? Sí, tiene glándulas esofágicas. ¿Estas glándulas qué producen? Moco y bicarbonato. Pero además una cosita importante, el factor de crecimiento epidérmico. ¿Ya? Gracias a este factor de crecimiento, esta mucosa se reepidemiza. No se olvide que la mucosa está expuesta constantemente a algo que lo daña. ¿Cuál es el? Ácido. El ácido que se fluye constantemente la va dañando, ¿no ven? Esta mucosa se tiene que regenerar, se regenera. Siempre y cuando tenga un flujo sanguíneo adecuado, esta va a ir regenerándose. Pero cada tiempo, cada 5 a 7, se va a revitalizar. Así funciona, ¿ya? Así se protege. Por eso que vamos a ver, por ejemplo, decimos, ¿cuáles son los mecanismos de defensa del esófago? ¿Cuáles serían, doctor? ¿Cuál sería el mecanismo de defensa del esófago? Pues un carbonato que le da fecha caliente y va a neutralizar el ácido que se fluye. Ese es el principal mecanismo de defensa. Porque el bicarbonato le da fecha caliente. Por eso le da esa protección. Aparte del peristaltismo, que es otro mecanismo de defensa, ¿no? Y esto que ya lo hemos visto con ustedes también, ¿no? ¿Qué dijimos de la inervación? ¿Qué es doctor? La inervación de todo el tubo digestivo. Y hablamos de un cerebro entero, cerebro de intestino, que tiene 100 millones de neuronas, que controla la actividad intrínseca de todo el digestivo. Esa solita funciona, pues autónomo. ¿No ve? Depende del sistema nervioso autónomo, pero pues, por ejemplo, dijimos, siente un cuerpo extraño al esófago, al tubo digestivo, ¿qué pasa? Motilidad. Nosotros le decimos, a ver, movete. No, el solito va a ir progresando, ¿no? Va a ir progresando, pero nunca se perfora. Yo, por ejemplo, en el hospital, todo tipo de cuerpos extraños, alfileres, tachuelas, cosas. Nunca ha habido perforación de víscera hueca. Y uno dice, ¿pero por qué? Ahí es donde tenemos que llegar. ¿Pero por qué no se perfora, doctor? Por el plexo. En el colon no había problema, porque el colon lo va. Cuando se va a usar con la materia fecal, no hay problema, ¿no? Ya podía salir con la materia fecal. Claro que las paredes en un sistema que ponen con un cuerpo extraño y se aumenta el movimiento, entonces no tienen que perforar. Y ahí aumenta el pasaje y el movimiento de función. Entonces tenemos ciclos nerviosos que están íntegros a la pared. Por ejemplo, tenemos receptores, ¿ve? Quimioreceptores, neuronas sensitivas, que apenas perciben daño en ese estímulo. Por ejemplo, si hay un reflujo de ácido hacia el esófago, los receptores quimiosensibles, esas neuronas sensibles, ¿qué van a hacer? Se estimulan y una neurona aferente va a llevar la información ¿a dónde? Hacia el plexo de Meissner. ¿Y el plexo de Meissner qué va a hacer? Va a mandar una neurona eferente o motora para que la glándula secrete moco y bicarbonato. Es local. Es lo mismo, si ve un cuerpo extraño, entonces va a sentir esta neurona, por eso es sensitiva, ¿no? Entonces lleva la información y ¿qué hace? A ver, se va separando y al mismo tiempo hace que a través del plexo de Auerbach vaya moviéndose. Entonces, si el cuerpo extraño va progresando, ¿no? Y está casi de mí, ¿ya? No hemos tenido perforaciones por cuerpo extraño, solo hay que hacer un seguimiento. Ahora en medicina todo es posible, ¿no? Vamos a decir, no, nunca puede pasar, ¿ya? Pero la casuística es muy fuerte. Tenemos un plexo mucoso, o encontrar la parte motora, hemos dicho el plexo de Auerbach, la parte sensitiva, secreción, el flujo sanguíneo local, lo controla el plexo de Meissner. Por ejemplo,
Esto tienen que conocer, simple base. Es un mecanismo de defensa del esófago. Primero, el peristaltismo esofágico será un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa si este esófago, por ejemplo, no tiene peristaltismo? Por ejemplo, una esclerodermia que compromete todo, ¿no? La nefrosis, todo tu sistema del esófago. Entonces, no pierde el peristaltismo. Al perder el peristaltismo, ¿qué va a hacer? No hay movimiento y se puede lastimar. Porque apenas se fluye ácido o comida, el estómago parte. Hace que otra vez regrese. Entonces, el peristaltismo es como una limpieza, pues se llama clearance esofágica, hace limpieza de esófago. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, la saliva será importante como mecanismo de defensa. Sí, por ejemplo, una enfermedad de Sjögren, que no produce saliva, lágrima no produce saliva. Entonces esta persona no va a producir esta cantidad de saliva de 1000 a 1500 ml de 24 horas. Entonces no se olviden que la saliva, aparte de la cantidad, tiene un pH alcalino. Ese pH alcalino va a neutralizar siempre al ácido. Los pacientes que tienen esta enfermedad van a tener problemas de ese flujo, van a tener lesiones en la mucosa esofágica. Y la resistencia propia de la mucosa. La resistencia del epitelio y del tejido de la mucosa tiene que tener un mecanismo preepitelial, epitelial, postepitelial. Ojo, ¿no? El preepitelial, por ejemplo, tiene que ver con qué? Con eso, ¿no? Con el bicarbonato de la saliva. El epitelial tiene que ver con las células. Los células están muy unidas, están las uniones intercelulares que están muy unidas, por lo tanto, los iones de hidrógeno del ácido no entran a la mucosa, ¿ya? También se largan, ¿no? Y el postepitelial tiene con flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es muy importante, ¿no? Porque no se olviden, si no hay un adecuado flujo sanguíneo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasará si no hay un adecuado flujo sanguíneo? Hipoxemia. Hipoxemia. Claro. ¿Qué va a pasar en esa mucosa? Por ejemplo, si usted está, digamos, cualquier shock, pérdida de sangre, lo que va a hacer va a perder sangre, los tejidos no están adecuadamente oxigenados, no están adecuadamente perfundidos, por lo tanto, si no le llega una adecuada cantidad de flujo sanguíneo a este tejido, Se va a morir. esto tampoco primero no va a producir lo que tiene que producir, la glándula no produce bicarbonato, no se revitaliza porque hay mucho flujo sanguíneo. ¿Y qué pasará a mayor edad? Un daño. Menor producción de moco, porque menos flujo sanguíneo, por lo tanto hay más daño, hay mayor posibilidad de daño cuando la persona tiene mayor edad. Cuando uno es joven no tiene problemas, ¿no? Porque tiene un adecuado flujo sanguíneo. Por lo tanto, la función del esófago, por lo tanto, es deglutir, tiene que progresar por ahora las esófago. Esa es su función, ¿no? De transporte y de progresión. Pero usted tiene que tener, ¿esta progresión será sencilla o no? Tiene que tener una fuerza, ¿ya? Una fuerza de contracción. Y esa fuerza de contracción se la mide en milímetros de mercurio. Ya no es que se contraiga, no, tiene que tener una fuerza de contracción suficiente para que progrese. Nosotros sabemos que hay dos tipos de peristaltismo, principal, el primario y el secundario, hasta alguna vez debe ser terciario. El primario, ¿qué hace? Cuando tú deglutas la saliva, es probable que sea suficiente para este primario que progrese todo, ¿no? Por la saliva hasta esto. El primario, no necesita el secundario. ¿Y cuándo comienza el secundario? Cuando se distiende la mucosa. Cuando se distiende la mucosa, es ese estímulo que hace que los mecanos receptores de presión se distienden, desencadena el reflejo local, motor, y el plexo de Auerbach le dice al esófago contrae. Hay que trabajar, hay que progresar este modo. Pero se hace con una presión, ya se hace con una presión desde 100 hasta 200 milímetros de mercurio, ya hasta que logra progresar, Por lo tanto, una vez que logra progresar, que lo hace normalmente hasta 10 segundos, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el esfínter? Se relaja para recibir el bolo. Una vez que entre el bolo, Se contrae. se cierra. Pero se cierra también con una presión, ¿o no? Sí. Y esta presión de cierre es de 10 a 30 milímetros de mercurio. Ya, en promedio es 20 milímetros de mercurio. O sea, tiene que haber una presión suficiente que evite el poco, pero si no todo se fluye. Ya, así funciona el tubo digestivo. Y no es tan simple porque ahí abajo, justo en el esfínter esofágico inferior, tenemos esta vasera. ¿Has escuchado todo? Sí.
la vasera antirreflujo. Esta vasera impide que haya ese flujo ácido hacia el esófago. Pero ¿cómo está formada esta vasera? El esfínter. Porque el principal componente de esta vasera es el esfínter esofágico inferior. El principal componente. ¿Pero qué es el esfínter esofágico inferior? Se pregunta, doctor, ¿qué es el esfínter esofágico inferior? También eocardias, así también se lo llama, eocardias. ¿Pero qué es? Es músculo liso. Es músculo liso. Ya 3 o 4 centímetros antes que se una al estómago. Es músculo liso que se va a unir al estómago. 3 o 4 centímetros antes de unir al estómago, funcionan como esfínter. ¿Ya? Entonces, ese es el esfínter. No es más que un segmento de 3 o 4 centímetros de músculo liso contraído tónicamente, pero en el extremo distante del esófago. Ese que se va a unir al estómago. Ese actúa como un esfínter, pero es músculo liso. ¿Ya? Músculo liso. Después de eso, ¿qué viene? Los pilares del diafragma. Derecho, izquierdo. No se mete que el esófago entra por el hiato esofágico. Eso sería el hiato esofágico. No, el hiato es el orificio por donde entra. El orificio del diafragma por donde ingresa el esófago. Es el hiato. Ahora sí. Ese es el hiato. Pero miren, este músculo está sostenido por quién? Por el diafragma. Por los ligamentos freno-esofágicos. Ligamentos que vienen del pilar del diafragma que lo sostienen. No los damos, los sostienen. Entonces, además, estas fibras, no me he dicho que, por ejemplo, el músculo liso del esófago tiene 2 tipos de fibras: circular y longitudinal. El músculo circular es que hace la contracción, ¿no? Y el músculo, por ejemplo, y el músculo longitudinal también participa en el crecimiento. Entonces, estas fibras se actúan como fibras sencillas, como red, como sierra. Y además el ángulo que forma entre el esófago y el estómago, porque mientras más se distingue este ángulo, se hace más agudo, que también forma como válvula. Entonces, así funciona el esfínter esofágico, la barrera antirreflujo. Ya lo vamos a ver más adelante, un poquito más, cuando hablemos de enfermedad por reflujo, lo vamos a estudiar más a profundidad. Pero este control del esfínter tiene un control nervioso. Miren, acá está el nervio vago. El nervio vago tiene fibras excitatorias y fibras inhibitorias. ¿Qué consiste acá? Porque el nervio frénico es el diafragma. Este esfínter esofágico inferior tiene un control. Este vago, por ejemplo, tiene fibras excitatorias. ¿Qué pasa en la galaxia? Se dañan las fibras inhibitorias. Las fibras inhibitorias, esa como negativa, por ejemplo, que son el óxido nítrico y el BI, el polipéptido intestinal vasoactivo. ¿Ya? El BI y el óxido nítrico relajan el esfínter esofágico inferior. ¿Y quién controla el esfínter esofágico inferior? La acetilcolina. Cierra. Por lo tanto, cuando hay deficiencia de los factores inhibidores, hay más presencia de factores. ¿Qué pasa con el esfínter? Se cierra. Por lo tanto, esa es la fisiopatología de la galaxia. La falta de relajación del esfínter esofágico inferior y la aperestasia del esófago. Tiene que ver con esa partecita del control nervioso. Entonces tenemos que llegar hasta ahí, chicos. Pero ¿por qué, doctor? No, es control nervioso. El problema es nervioso, neuromuscular. Eso lo vamos a ver cuando veamos la profundidad de acá. Pero bueno, entonces esta cosa que está acá se ha colocado para que ustedes vean unos pequeños en biología y que nos expliques. Por ejemplo, no es lo mismo disfagia que rinofagia. ¿O es lo mismo? No es. Pero no solamente es conocer, por ejemplo, si el doctor dice soy rinofagia, tengo que saber reconocer que soy rinofagia. No, doctora, ¿qué es rinofagia? Dolor durante la devolución. ¿Pero qué traduce ese síntoma, esa manifestación? Si es dolor. Pero tú dices, sí es dolor, sí es dolor, sí dices dolor, tú dices, esto es rinofagia, lo que tiene el paciente. Pero en el fondo, ¿qué te está indicando tu paciente? Es inflamación, que el proceso es inflamatorio, que probablemente no sea algo grave. Pero si el paciente te dice, doctor, no puedo deglutir, entonces es disfagia. Eso es grave. Pero yo tengo que saberlo identificar, ¿ya? Y vamos a ver más adelante, ¿no? El globus, esa sensación de cuerpo extraña en la garganta, es cuando el doctor tiene un problema sentimental
quiere llorar y no puede. Doctor, tengo algo atragantado, tengo un nudo en la garganta. No, eso es globus, sensación de cuerpo extraño en la garganta. No está relacionado con la deglución. ¿Cómo dijo? Toma agua y pasa. Globus. ¿Ya? Pero pareciera disfagia, pero no es disfagia, es globus. ¿Ya? Lo tengo que saber como médico, esos términos los debo manejar así. ¿Ya? ¿Y qué implica? El globus, nada, es fisiológico, es psicológico, nada, eso pasa. Le das un vaso de agua y pasó, ¿no ven? Dale un vasito de agua, está con la garganta atragantada y pasó. Pero te puede simular una disfagia. Y la disfagia sí, esa sí que hay que estudiar, y es la que vamos a estudiar en sí. Bueno, entonces vamos a entrar en esta primera parte que tiene que ver con patología de esófago. Está también en todos los libros de Harrison, Barreras, y justamente dije, vamos a profundizar. Esto me parece muy importante. Entonces yo tengo que saber primero definirla, ¿no? Definirla. ¿Qué es la disfagia, doctora o doctora? Debo saber, ¿ya? por ejemplo, ¿es un síntoma o es un síntoma? Síntoma. Síntoma, perfecto. ¿Por qué es síntoma, doctora? Sintomas. ¿Qué sí? Es el que o paciente sí representa unos signos. ¿Qué sí? Porque es un síntoma un síntoma y no significa que es algo así, es signo porque es una evolución. Es el trabajo de esta etapa. Hay que ver Los signos se miden en valores. Si yo voy, por ejemplo, hay unos conceptos de semiología, ¿no? Dice, tengo que saber diferenciar síndrome, síntoma y signo. Tengo que saber los conceptos. Porque el síntoma es una manifestación subjetiva de enfermedad. Ese es el concepto. Es lo que el paciente te dice, ¿no? Lo que decía su compañero, está excelente. Es lo que te dice, doctor, tengo esto. Él está manifestando lo que él siente. Pues es una manifestación subjetiva de una dolencia, en este caso, de esa dolencia, que no puede desmentir. Puede decir, es un síntoma. Puede decir, algunos textos dicen, disfagia es un síntoma de Arana. Si es síntoma, es una manifestación subjetiva de enfermedad. En cambio, el signo, ¿qué es? Es lo que yo puedo ver. Es una manifestación objetiva de enfermedad, yo lo puedo ver. Por eso es que en la evolución, cuando ustedes hagan evolución de sus pacientes, ¿qué colocan? Subjetivo, objetivo, impresión, relato. ¿No? Ese es el soy, ese es el conducto de evolución. ¿Qué es lo subjetivo, por ejemplo, que hago en la evolución de mi paciente? Voy a pasar visita al doctor, dice, dígame el soy subjetivo. ¿Qué le pregunta a su paciente? Hoy está haciendo la evolución de su paciente, ahí lo tienes la evolución. Usted hace el soy subjetivo, objetivo, impresión y plan. Ese es el soy. El subjetivo. La doctora tiene que preguntarle, señora, ¿cómo está? ¿Tiene alguna molestia para hoy? Por ejemplo, con dolor abdominal. Yo te voy a evolucionar el cuerpo. ¿Cómo está? ¿Tiene alguna molestia para hoy? No, doctora, está bien, no me duele nada. ¿Qué va a colocar en la evolución? Asintomática, no refiere dolor. O si tuvo ayer, es de menor intensidad, se realizó el día previo. Voy a hacer evolución. Listo, ese acabó. El subjetivo, lo que me dice, lo comparo en relación al día previo. ¿Ya? No cometa exceso todos los días con los internos, están haciendo evoluciones. Pero que lo coloca, porque entró con dolor abdominal, me coloca en el subjetivo, paciente no consiguió el sueño. Oye, pero mi paciente no ha entrado por insomnio, mi paciente entró por dolor. Yo quiero saber si mi paciente sigue con dolor. Nada más. Pero si él no sabe lo que tiene su paciente, evoluciona cualquier cosa menos lo que tiene que evolucionar, ¿no? Si entró por dolor tengo que. Y el objetivo es lo que yo veo. Sí. ¿Cómo lo veo a mi paciente? Fiebre. Despierta, orientada. Señora, ¿cómo está? Está orientada, estoy viendo. Le veo despierta. Porque pues yo estoy evolucionando el estado neurológico. Vigil, despierta, orientar. Ya estoy sacando mi Glasgow, ¿no? Vigil, orientar en las tres esferas, o con estado delante conservado, ¿no ve? Normo hidratada, normo perfundida, normo coloreada. Listo, ya todo lo que he visto, yo lo he transcrito. Y abajo vienen sus signos bien, tales, el examen segmental, abdomen, veo. Y después viene el subjetivo, objetivo, impresión. ¿Cómo está? La evolución, por favor. El plan, mismo que el día anterior. Ahí se acabó la evolución. Pues es importante ver bien estos términos. ¿Ya? Ustedes tienen que manejar qué síntoma, qué signo, qué síndrome debemos saber. Por lo tanto,
La disfagia es una sensación o una manifestación subjetiva, pero de dificultad, pasaje del material deglutido, ¿ya? El paciente tiene esa dificultad, ¿ya? Por lo tanto, si vemos, cuando analizamos este concepto, existe un retraso, ¿ya? En el tránsito del bolo. O el bolo puede ser líquido, o el bolo puede ser sólido. Eso vamos a ver que es muy importante, ¿ya? Porque no es lo mismo. Si yo tengo problemas con los dos, el problema será mayor. Entonces, con uno, el problema será menor. Entonces, yo tengo que saber diferenciar. Está sólido, está líquido. ¿Ve? Eso lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Pero durante esta etapa, orofaringe o esofágica de la deglución. Por lo tanto, este trastorno de la deglución, la que es un trastorno, siempre debe ser un síntoma de alarma. Ustedes deben identificarlo, no pasar por alto. Si tiene esto, debo estudiar, tengo que encontrar la causa. Tengo que buscar la causa, es lo que vamos a ver enseguida, ¿no? ¿Y quién es la más frecuente de la disfagia? En mujeres, las dos edades. En las personas mayores, Mujeres. Mientras más mayor, siempre piensen en esto. Mientras más menor, probablemente, por ejemplo, me han mandado como disfagia tiroiditis. Dice de acá, del centro de salud, me da una referencia. Doctor, paciente con disfagia, ¿no? Tiene, bueno, disfagia y paciente, por favor tome asiento y le pregunto, señor, ¿qué siente? Dolor, doctor. ¿Usted deglute sus alimentos normal? ¿Desayunó bien? Sí, doctor. ¿Ayer? Sí, doctor. ¿Tiene alguna dificultad en hacer pasar su comidita? ¿El pan, qué sé yo? No, doctor. Y le pregunto, ¿no? ¿Dónde le duele? Explíqueme con su dedo. ¿Dónde creen que mi cara? Aquí. Le tocas, le duele. Inflamado. ¿Qué? Una tiroiditis de Carvalho. La seminecografía aumenta total, con unas hormonitas un poquito bajas, estaba haciendo un hipoterismo subclínico, pero el problema estaba ahí. El médico no supo identificar, ya, pero un médico ya formado, ¿no? Usted toda esta información, que se equivoque en esos términos, eso es un error. ¿Le gustaría que se equivoque usted? Que le mande a un lugar donde no debía mandarle, es lo que tenemos que evitar, ¿no? Es lo que tenemos que corregir, chicos, no podemos equivocarnos, esos conceptos tienen que ser bien claros, ¿no? Es muy frecuente si a mayor edad, ya por eso dice la regla del 90%, a 9% de la población general, entonces a mayor edad más problemas de disfagia, es frecuente a las mujeres. Y les sugiero, toda paciente ya, que ingresa a su consulta, revisen tiroides, si es mujer, revisen tiroides, el problema está acá. Las constipaciones, el problema está acá. La patología tiroidea es muy frecuente en la mujer, que no revisamos. Ya revisamos todo, el problema estaba acá. Ojo, hipo. Acá el problema de tiroides, se dicen siempre tiroides. Entonces, si yo voy a ver de disfagia, tengo que saber la fisiología de la deglución, ¿no? Ese ya lo saben, ¿no? Esta es la fisiología. Este es el capísimo, ustedes tienen que dar una clase de esto, ¿no? ¿En qué consiste la deglución? Tengo un centro de la deglución, ¿no? Tengo un centro de tipo de la tos, del estornudo, hay centros que están en el bulbo raquídeo, pero tengo un centro, el centro de la deglución. Por la deglución son por reflejo, ¿no? Donde hay una articulación nerviosa, ¿no? Que pasa fase por fase. Dicho, la deglución, algunos lo dividen en tres, ¿no? Dicen oral, faringea y esofágica, ¿no? Algunos lo suman, dicen, no doctor, va a ser solamente orofaringea y la esofágica. Son dos grupos. ¿Ya? ¿Para en qué consiste? ¿Qué tiene que ver? Porque esto es importante para que ustedes puedan entender la patología. ¿Ya? Desde el tercio superior, ¿ya?, del esófago hacia arriba, sí, todo es músculo esquelético. Ya los músculos de la faringe, de la laringe, los músculos que tienen que ver con la masticación, ¿ya?, los músculos que tienen que ver con la lengua, todos son músculos esqueléticos, tienen control voluntario. Por lo tanto, vamos a ver más adelante, cualquier patología neurológica, ¿ya?, o neuromuscular va a comprometer la deglución. Por ejemplo, si el paciente del doctor entró a la terapia intensiva,
estuvo 3 meses internado con COVID y deglutirá normal. No. Porque sus músculos también se han Atrofiado, ¿no? Ellos no pueden ni cepillar, ni pueden agarrar así, ha perdido la técnica, tanto hipotóxico, totalmente debilitado. Pues lo mismo pasa con el músculo que tiene que ver con la devolución, ¿ya? Pacientes intubados, pacientes que tienen secuelas de ABC, pacientes que son, por ejemplo, que tienen Parkinson, vamos a ver. El problema está aquí arriba. El problema es músculo estriado, es control frontal, músculo esqueleto. En cambio acá, ¿qué pasa, por ejemplo? La primera fase, ¿qué consiste? ¿Qué tiene que hacer? Hay una primera fase, te dice, ¿no? La fase oral, la fase preparatoria, dice. ¿Qué tiene que ver con qué? Yo apenas veo el secreto saliva, tiene que haber salivación, hay salivación, ¿no? Ahí hay una salivación, ahí está el glosofaringio, llevando la parote, empieza salivación, ¿ya? Después viene, justo con esta fase oral, tiene que ver con la masticación, ¿no? Ahí, ¿quién trabaja? El trigémino. No se olviden que el trigémino va a inervar, tiene fibras aferentes sensitivas y tiene fibras eferentes motoras. Pero las fibras eferentes motoras van a ir a quién? A los músculos de la masticación. No, músculos de masticación. Ahí tenemos el temporal, el macetero, interno, todos los músculos de la masticación. Entonces empieza la masticación. Hasta que al final tengo el bolo. Ya tengo el bolito bien formado. Ahora lo tengo que empieza la lengua, ¿no? Con sus músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua que van a empujar hacia la parte. En esta primera parte funciona ¿quién? El trigémino, ¿ya? Que es, no se olviden que estos 3 nervios, ¿ya? El trigémino, el vago, el glosofaringio, el hipogloso, son nervios mixtos, son sensitivos y motores, ¿no? Eso lo hemos visto en anatomía, en fisiología, es sensitivo motor. Por lo tanto, esa sensibilidad, ¿no ves?, me hace que yo pueda percibir lo que hay en la boca, hacer la salivación, hacer la masticación, hasta yo tener el bolo. Entonces, una vez que, ¿qué función tuviera esta primera fase? Entonces, solamente es transferir el bolo hacia la faringe. Y la faringe, cuando dice esa fase faringea, y ahí empieza a actuar el otro nervio glosofaringeo. Pero esta tapita de la faringe, que tiene que ver con los músculos de la faringe, ¿no?, es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque primero tengo que cerrar la nasofaringe para que la comida no se me vaya para eso. Por otro lado, tengo que cerrar la laringe. Pero lo que voy a hacer es hacer que las cuerdas vocales se unan, ¿no?, y encima del epiglotis lo va a cerrar, ¿no?, con una válvula. Entonces, me aseguro de cerrar la laringe, cerrar la nasofaringe, ¿ya?, contraerme, y al mismo tiempo, ¿qué voy a hacer? Deglutir. Hay una contracción de estos músculos que me van a abrir el esfínter esofágico superior para transferir el bolo desde la faringe hacia el esófago. Y momentáneamente se corta las respiraciones, ¿no?, porque en un momentito no va a entrar aire ahí, pero eso son segundos, ¿no?, que nos damos cuenta. Después así empieza a trabajar también en la parte del esófago, ya entra la parte esofágica que tiene que ver con el músculo faringeo y también el músculo vago, ¿ya? Toda esta parte de la deglución va a durar 10 segundos. La primera parte, 2 segundos, doctora, la parte 8 segundos, 10 segundos. Si nosotros hacemos ese ejercicio, a ver, traigan la saliva. En menos de 10 segundos estamos, ¿no? El bolo tarda un poquito, pero en 10 segundos, ya está. 10 segundos. En 10 segundos, eso es lo normal, eso es lo fisiológico, así funciona, así debe ser, ¿ya? Esa es la fisiología de la deglución. Obviamente tiene un control por el centro de la deglución, porque esta fibra sensible va a ir al centro, la fibra se va a venir y van a hacer. Su función principal es transferir, progresar, propulsar el bolo hasta el esófago, ¿ya? Esa es la función, y eso es importante de esta parte de la fisiología de la deglución. Por lo tanto, ¿por qué algunas veces la persona, por ejemplo, está en el agua y por algún motivo no consigue respirar, se cierra y parece que hay una presión que no deja a la persona respirar? La persona engasga o tiene algo así, por ejemplo, ya se puso conmigo que estaba mal, no conseguía respirar, no estaba completo, parece que estaba completamente cerrado, estaba pidiendo agua, respiré. Eso nos pasa a todos, pues.
El problema es que el contenido se desvió de su camino. Normalmente tendría que irse a esófago, pero se fue a la laringe, ¿no ve? Y en ese momento es como que te atoras, ¿no? Que te quiere tratar, te atoras. Muchas veces nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no ve? Porque sientes que se desvió el camino y después ya cuando logras deglutir es como que otra vez se va a esófago, ¿no? Pero se desvió, se fue a la laringe. Mas parece que queda cerrado porque no conseguimos esperar. Exacto. Durante un buen tiempo, no es poco tiempo, es mucho tiempo. Tienes que, para empezar de poco a poco abrir, no para después empezar a esperar. Claro, no te olvides que ese estímulo es estimulado a la laringe. Ese cuerpo extraño va a tratar, empieza la tos, y la tos es un mecanismo de defensa, que lo va a tratar siempre de expulsar, hasta que lo logras eliminar o logras deglutir. Pasa. Es que el alimento se para otra vez. ¿Ya? Por alguna razón, un momento que cuando estás tú deglutiendo, de repente te desconcentraste, de repente te distraíste un poquito y ¡pum! Se pasó, ¿no? Pero te atoraste. ¿Ya? Pero solo que el alimento se fue a la vía respiratoria, pero tiene que irse a la vía respiratoria. Ha pasado, pasa, eso va a pasar siempre, ¿no? Porque normalmente otro virus que tiene que cortar respiración, o sea, la vía respiratoria. Bueno, entonces según la localización, acá ya es importante, ¿no? A ver, ¿cómo yo puedo? Entonces, la disfagia según la localización, ¿dónde va a ser? O es orofaringea, arriba, o sea, esta primera fase, oralofaringea, el problema es aquí arriba, ¿ya? Ahí se llama también de transición, porque de transferencia, o sea, también o de iniciación, tiene varios nombres, ¿no? El problema es así, ¿ya? Y si el problema es así, tiene que ver con qué? Con todas las alteraciones neuromusculares. Ahora, si el problema es abajo, ya decimos, en la disfagia sin esófago, no es arriba. Esto es importante porque por ejemplo, la parte superior, ¿no ve? Si es orofaringe, probablemente lo ve el otorrino con mayor profundidad, tiene que estudiar esta parte, ¿no? Pero esta parte del esófago ya nos corresponde a nosotros, ¿no? Identificar que es una disfagia esofágica. Este problema ya es de progresión, de propulsión, se llama también PAC. Acá vamos a ver alteraciones orgánicas y funcionales o todas. Entonces, según el mecanismo, por ejemplo, en la disfagia esofágica puede haber una alteración, vamos a ver una alteración estructural. ¿Qué significa que hay una alteración estructural? Con la estructura, con la pared tiene que ver. Un cáncer de esófago, ya vamos a ver anillos, una estenosis, hay algo estructural que no está permitiendo. Eso es lo más importante, esto es lo que el doctor tiene que identificar. ¿Hay algo grave en mi paciente o no tiene nada grave? ¿Ya? Por ejemplo, hoy justamente está una viejita de 90 años, entra con todo su miedo, lo mismo, ¿no? Se ha querido atotar, vomitado, no puede tragar nada. Le hacemos un esófago contrastado y el problema está acá arriba. Estaba haciendo eso endoscopía, ¿no? Para ver qué hay. Si hay una alteración estructural aquí arriba, hay algo que le impide deglutir, ¿no? En esófago, o es aquí arriba, o es más alto, ¿ya? Entonces, tengo que ver, ¿es orgánico, es estructural, ¿no? O es motor que tiene que ver con el peristaltismo, o al final no tiene nada, ¿ya? O no tiene nada. Miren, si yo he entendido eso, miren esto. Todas las causas que tienen que ver con la disfagia orofaringea. ¿Qué pasa, Murat? No, sí. Aquí está mejor. Miren. Igual está. Aquí no hay que pasar. Ahí está bien, ¿no? A ver, aquí. Un poco, no todo, no todo. No todo. Ahora sí. Bueno, miren, todas las alteraciones, si es orofaringea, pues le digo, doctor, a mayor edad, imagínense, a mayor edad es lógico que mi paciente tenga alteraciones que tienen que ver con el sistema nervioso central, ACV, Parkinson, esclerosis, son enfermedades degenerativas con daño, neurológicas degenerativas, pero puede haber también periféricas, o trastornos musculares, una sistemia grave, homeopatía, dermatosis, o sea, son problemas neuromusculares propios de pacientes de la tercera edad, ¿ya? A mayor edad, pues probablemente encontremos algunas de estas.
Pero ¿cuál es la patología más frecuente que tiene que ver con una disfagia orofaringea? Los accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Le preguntamos en el examen, ¿cuáles de las causas orofaringeas? ¿Cuáles son las arterias más frecuentes? Los accidentes cerebrovasculares. Eso es lo más frecuente. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con eso? Claro, el otro, ¿sabes? Veces vamos a encontrar, aquí arriba, por ejemplo, un divertículo, si encontramos cáncer de esófago, vamos a encontrar cáncer aquí arriba también, ¿ya? Vamos a ver membranas y el bolso, siempre hay que ver el bolso, ¿ya? Y esto, por ejemplo, que siempre, bueno, no sé por qué les gusta preguntar a todos esto del divertículo de centro. Ya le va a preguntar, ¿qué es el divertículo? Sí, es una disfagia, una causa de disfagia orofaringea, el divertículo de centro. ¿Qué es el divertículo? Miren, es aquí, ¿no? Que sale por este triángulo de ahí, que está entre este músculo constrictor inferior de la faringe y el cricofaringe. Sale por este triángulo, ¿no? Claro, a mayor evolución, ¿qué va a pasar con estas aquí? Va a comprimir el esófago, porque se llama de contenido y el paciente va a tener disfagia. Pero como se llena de comida y esta comida empieza a... Entonces, ¿el paciente qué tiene? Halitosis, ¿no? Doctor, tengo mal aliento. No sé, no, tengo mal aliento. Y él dice, no, debe estar mal del hígado, ¿no? Lo primero que dice, debe estar mal del hígado, anda ahí, no sé qué. Oye, ¿y esto? La halitosis puede ser por un divertículo. Si bien no es frecuente, siempre hay que pensar. ¿Y la doctora qué va a hacer? Porque le viene un paciente con un mal aliento, que tiene disfagia, mal aliento. ¿Qué le pediría? Suficiente, no eso puedo contestar. El diagnóstico no le cuesta 20 pesos, 30 pesos, porque ya tienes un diagnóstico de un divertículo de centro. ¿Ya? Pero tenemos que pensar en eso. Si yo no conozco, yo no voy a pensar, ¿no? ¿Qué será? Voy a pensar que es problema de hígado, de vesículo, de intestino, anda por acá, no, el problema es el el problema que tiene con este divertículo. Se llama este es un falso divertículo, porque tiene solo mucosa y su mucosa, ¿ya? El divertículo de desconstrucción o en fases avanzadas, el famoso divertículo disfagia. ¿Va a regurgitar o no? Sí, porque el contenido que va a pasar a la cavidad oral. ¿Va a tener entonces? Claro que sí, porque se va a podrir esa comida, esa bolsita, ¿no? Entonces va a tener eso, ¿ya? O siempre piense, ya no le puede pasar por alto esto como así, porque siempre se los preguntan en su examen. Háblame del divertículo de centro. Usted dice, es un vaso divertículo, ya, está en la parte superior, entre los músculos, ya, que ocasiona la extraña. Saben que es un divertículo de centro. Es una causa de disfagia, ¿ya? Y eso siempre nos preguntan en los exámenes, por eso estoy por el cambio acá, porque podría haber pasado por algo, ¿no? ¿Sabes? Veces vemos esto, no hemos visto frecuente, por ejemplo, un síndrome de Turner-Binsey en pacientes ancianos que tienen anemia ferropénica, puede haber estas membranitas, se llaman membranas aquí en el esófago, típicas de un síndrome de Turner-Binsey por anemia ferropénica. Estos pacientes, aparte, obviamente, por la anemia, tienen rositis, quelitis, coilomigia, disfagia, pero son mujeres adultas que cursan por este síndrome de Turner-Binsey, que también puede ser una causa de disfagia alta porque forman membranas. Son de las causas un poquito raras, pero que es bueno que las conozcamos. Doctor, ¿no pareció irregular eso de la deficiencia de vitamina B? ¿Cuál? La deficiencia de vitamina B causa Sí, la deficiencia de vitamina, pero no membranas. Sí, puede haber pielitis, glositis y deficiencia de vitamina y eso ¿no? La lengua roja, inflamación, hay deficiencia. Y ojo, eso tienen que saberlo, porque va a venir a la consulta, tiene glositis, pielitis, hay deficiencia de vitamina, deficiencia de hierro. Entonces, pero en el fondo, cuidado, tiene disfagia, le va a pedir un esófago contractado, no tiene una membrana, pero voy a pedir una endoscopia. Puedo ir un poquito más allá. Si yo identifico disfagia, si la doctora o el doctor identifica disfagia en una persona de la tercera edad, ya no quiero descartar caso maligno. De entrada le voy a pedir una endoscopia, ¿no? Porque es una paciente con problemas estructurales. Que no quiere el otro. ¿Qué pasó, por ejemplo, con una causa ahora en el esófago? ¿Qué cosas pueden hacer que en el esófago el paciente tenga disfagia? Primero, lo más frecuente, ¿cuál creen que es la causa más frecuente de disfagia esofágica? Pero con alteración estructural, con daño de la pared. ¿Cuál, doctor? Exacto.
la estenosis péptica. No se olviden que el reflujo, vamos a ver cómo complica. Entonces, el reflujo de la estenosis péptica da ese proceso inflamatorio, fibrosa el tejido, esa fibrosis avanza y lo estenosa. ¿Ya? Entonces, las estenosis pépticas del esófago, ¿ya?, son muy frecuentes. No se olviden que ahora, por decirlo metabólico y todo, tenemos mucho ergue, ¿no? Rápidas y gases, mucho ergue. Entonces, vamos a tener una estenosis péptica. Esto es lo más frecuente. Pensar en la estenosis péptica a mayor edad. Claro, una persona joven, a no ser que tenga algo, ¿no?, alguna alteración estructural, como una hernia de hiato, que de joven se predispone a un reflujo crónico. Pero, ¿no?, especialmente en personas de la tercera, a mayor edad, pensemos siempre descartar una estenosis péptica. Pero por mala suerte puede haber otra cosa por debajo. El cáncer. Esto tengo que buscar, porque si yo veo en endoscopía, esto lo voy a biopsiar, ya es el diagnóstico, ¿no? Porque la causa de la disfagia, que vino a la consulta del doctor, él lo identificó como una disfagia mecánica, ¿ya?, por una alteración estructural, le mandó una endoscopia, y le dijo, doctor, este es su diagnóstico, ha hecho el diagnóstico. ¿Y qué va a hacer el doctor? Ya tengo la biopsia, ¿no ve? Con la biopsia, ha sido con oncólogo o oncología clínica. Ahí acabó mi función como médico. Yo no voy a resolver el problema oncológico, eso no es mi función, pero lo he diagnosticado. Ya lo he diagnosticado, a eso tenemos que llegar, ¿no? Si es cáncer, ya, es la biopsia. ¿Qué hacemos los médicos, por ejemplo, nosotros? Hacemos una pantomografía para estratificarlo, es decir, para ver si hay metástasis siembra, una pantomografía, y la biopsia, oncología clínica. Oncología quirúrgica, ellos ya se encargan, pero yo ya le he estratificado y ya lo he diagnosticado y se lo estoy mandando con biopsia. Hasta ahí, nuestro papel. Entonces, miren, son las causas, tenemos prácticas muy frecuentes. Estos anillos que ustedes están viendo, les van a preguntar, por ejemplo, estos anillos de chasque, ¿en qué patología? Cuando vayan seguro a hacer las prácticas, van a preguntar. Es en la esofagitis eosinofílica, ¿ya? Con estos problemas de cambio de medioambientales, de alergias, cada vez más se ve la esofagitis eosinofílica. Y esta esofagitis eosinofílica da estos anillos, miren. Claro, si fuera un anillo, es lógico que lo estenose el esófago, ¿no? Y te dé disfagia, porque no va a poder. Entonces, los anillos de Saskin cada vez están siendo más frecuentes, ¿ya? Típicos de esofagitis eosinofílica, ¿ya? Ahora es muy frecuente. Estas son las causas intrínsecas de estenosis, el medio el cáncer, el esófago y la hernia de son las causas más frecuentes. ¿Será que hay alteraciones vasculares que comprometan el esófago? ¿Qué dice? Y hay una pregunta que se van a preguntar en el examen. Problema vascular. Hay una arteria que podría comprometer, digamos, varices esofágicas. Sí, eso te da molar, pero no te da disfagia, ¿no? Pero ojo, miren, se le va a preguntar al doctor en su residencia, y se le va a preguntar, por eso estoy colocando, siempre les pregunto. Estoy tratando de resaltar las cosas que siempre nos preguntan en la práctica, siempre comentamos en las visitas, siempre nos preguntan sus exámenes, en las residencias, siempre se los va a preguntar. Les va a decir, doctora, ¿qué es la disfagia ilusoria? ¿De qué me está hablando? Disfagia ilusoria. Es una disfagia ocasionada por una arteria subclavia derecha aberrante. Vamos a ver por un caso clínico. Como una arteria, la arteria derecha nace nuevamente del lado derecho, pero está naciendo del lado izquierdo del callo de la aorta, por lo tanto pasa por detrás del esófago y lo comprime. ¿Ya? Vamos a ver. Los otros problemas que tienen que ver con la hernia. Pero ojo, es frecuente también con las hernias de el esófago entra por el hiato esofágico, el orificio esofágico. Pero ese hiato, miren, ¿qué pasa con este fondo del estómago? Está prolapsando hacia la parte torácica. Pero junto con esa parte, eso se está yendo el esfínter esofágico hacia la parte. Por lo tanto, el esfínter se disfuncionaliza, ¿no? Y el paciente tiene un hernia crónico, tiene estenosis péptica, hasta puede tener cáncer. Y el problema es este. Hemos tenido un paciente que tenía una hernia, ¿de qué creen? Grado 4. Wow. Tenía contenido de colon en tórax. Ustedes ven, aquí el tórax, ¿cómo está un colon? Era una hernia de hiato tipo 4. Las hernias de hiato pueden dar por compresión, disfagia. Ahora tenemos que tener en cuenta siempre como una causa de disfagia. Por eso, a mayor edad, tengo que ver. Tengo que tener una plaquita, ¿no?
En una placa tú puedes ver, es la placa desde arriba aquí y vas a ver este nivel que hay acá en el estómago, porque el estómago sigue saliendo. Es la tipo 1, por ejemplo, que solamente se desliza, que se desplaza. La tipo 2, el esfínter está en su lugar, solo que el estómago se va como para al lado de eso, puedes para eso, para. En cambio, el tipo 3 es mixto, los dos, y el 4 tiene todo el contenido. Ya tenemos páncreas, el colon puede ir a cavidad torácica. Esto es lo más grave, ¿no? Los pacientes, por esa paciente que el año pasado la han operado, ¿no? Ya no se opera. Y va bien, no hay problema, pero ya muchas veces con problemas ya, con estenosis, ¿no? Esta es la disfagia del suelo, ¿no? ¿Ya? La disfagia del suelo. Miren esta tomografía. ¿Qué está bien esta tomografía? Una compresión. Esófago, por acá miren. Estenosis. La arteria estenosa. Pero está comprimiendo acá como una arteria está pasando, la arteria supraveral se está pasando, está por detrás del esófago. Entonces, este paciente, por ejemplo, es una paciente, mire, de 79 años, ya a mayor edad, entonces vamos a pensar en estas cosas, ¿no? Dice, el paciente debería una disfagia esofágica intermitente, pero miren, a sólidos y líquidos. Pero es intermitente, es la diferencia que vamos a ver enseguida. No es lo mismo intermitente que progresivo. Por lo que progresivo es malo, lo intermitente es bueno. ¿Ya? Entonces, para sólidos y líquidos, asociado a dolor intenso y sales dolorosa. ¿En qué consiste la disfagia del usuario? Es una anomalía congénita de disfagia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una compresión vascular intrínseca posterior del esófago por una arteria supraria derecha que nace en el lado izquierdo del callado de la aorta. Como nace en el lado izquierdo, va a pasar por detrás, se va a ir hacia atrás. Pero al pasarlo con primo. ¿Ya? Entonces, disfagia del Cuando hablamos de disfagia, siempre en los exámenes, el doctor se va a acordar, en su examen de ARC lo van a preguntar esto. Y es algo raro, pero hemos tenido un casito, ¿no? No es frecuente, hemos tenido un caso nosotros. Ahora, tenemos la izquierda que nosotros hace eso acá, por detrás le pasa el primer esófago. claro, porque los orígenes son diferentes, ¿no? La arteria supraria derecha, ojo, no me tiene que salir de acá del lado derecho del callado de la aorta, pero nace del lado izquierdo. Para alcanzar el lado izquierdo va por detrás. Por detrás, ahí lo comprimo. ¿Ya? Él tenía que ir del lado derecho, pero está naciendo del lado izquierdo. Sí. Pero tiene que irse al lado derecho porque tiene que irse a vascularse al lado derecho. Los pasa por detrás. ¿Ya? Entonces, solo que conozcan esto. ¿Ya? Conozcan qué es disfagia del usuario. Y se va a hacer preguntas. Por eso les dice, van a ver en todos los exámenes que les toman. Esta es la que atravesamos. Disfagia. Porque es un caso raro, ¿no? Raro, pero que a veces se pregunta. Nosotros hemos tenido un caso, ¿ya? De disfagia del usuario en el hospital. No es frecuente, pero lamentablemente lo que no es frecuente y esas cosas raras nos preguntan en los exámenes, pero tenemos que saber, ¿no? Bueno, pues ahora, si no hay un trastorno estructural orgánico, el problema puede ser motor, ¿no? Que tiene que ver con la motilidad. Entonces ahí vemos espacio muscular difuso, vamos a ver del esclerodermio, puede ser de la calasia. El problema es motor, el problema es muscular. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Si viene el doctor, yo, doctor, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico? Tengo que hacerlo paso a paso. ¿Ya? Esto, por ejemplo, lo hemos revisado. Ustedes van a ver, ahorita es difícil a veces de entender, pero lo he tratado de organizar para que lo podamos entender. Primero, el primer paso que voy a determinar es lo siguiente. Voy a determinar si realmente el paciente tiene disfagia, lo vamos a ver. Diferenciar entre oromática y somática. Tercer paso, si es estructural motor. Cuarto paso, caracterizar los síntomas. Vamos a ir paso por paso. Paso 1, ¿qué tengo que hacer? La primera pregunta, viene el paciente a la consulta, lo primero que le voy a preguntar, señor, ¿qué es lo que siente? Lo primero, ¿qué es lo que siente? Es la primera pregunta, ¿no? Y el paciente, ¿qué me va a decir? ¿Qué es lo que siente el doctor? No puedo deglutir. No puedo. O no puede, ahí tengo que ver, pero vamos a ver, ese es el segundo paso. El primero es, ¿qué siente? Uno va a decir seguro, ¿no? Lo que tengo que ver es diferenciar que realmente el paciente tenga disfagia. Tengo que ver que tenga dificultad. ¿Ya? Lo primero. Pero ahí es mi trabajo. Tengo que descartar que no sea odinopatia. Tengo que descartar que no sea Crohn's. Debo descartar.
Porque si yo me confundo con esto, no, siempre fisiológico, esto no pasa nada. ¿Vale? Tengo que estar seguro. Yo le pregunto, Señor, ¿qué es lo que sientes? No puedo juzgar, no puedo deglutir. Listo, hecho digamos disfagia, dificultad. El primer paso ya lo hice. El segundo paso, ¿cuál es el segundo paso? ¿Será que es importante? Sí. Claro. ¿Qué estás diciendo? Y el Señor, ¿dónde le duele? No, me duele aquí abajo. Acá, doctor, aquí. Acá siento que no puedo, aquí siento roto. ¿Dónde está el problema? Esófago. Es una disfagia esofágica. El paciente te lo está diciendo. ¿Dónde? Ah, si te dice, tengo doctor acá, no puedo. Ah, es orofaringe. Es orofaringe. Acá, no es esofágica, acá es esofágica. Detrás del tórax me dice acá, doctor, acá cerca la boca, en el estómago, no puedo, siento que no puedo pasar. Listo, has hecho el diagnóstico, es una disfagia esofágica, ¿no? Pero si es acá arriba, es una disfagia orofaringe. Entonces, indíqueme por favor, la segunda cultura es grave. ¿Ya? Indíqueme con su dedo dónde. Tercera pregunta. ¿Será importante o no? ¿Con qué se atora? Sólido, líquido. Debo ser ¿no? Ambos. Claro. O ambos. O es sólido o es líquido. O es agua. Por ejemplo, si me dice que es primero a sólidos, por ejemplo, su cuadro puede ser crónico. Por ejemplo, un cáncer, doctor, ¿no? Un cáncer, me dice desde hace meses, 6 meses, doctor, no puedo pasar, sí, pero las comidas sólidas, las papas, los fideos, ¿logran pasarlos? Cuando digan, no, doctor. ¿Y lo líquido? Eso pasa, doctor. Resulta, eso fue al principio, al final. Al principio no podía ser pasar lo sólido, pero al final no puedo ser pasar ni lo sólido ni lo líquido. Se ocurrió. Es estructural. Es estructural. ¿Ya? Y además una característica. Esto fue progresivo. No es súbito. Eso fue evolucionando en el tiempo. Esto es importante porque, aunque ustedes no crean, por ejemplo, esta mañana vino un paciente a la emergencia. Ustedes me van a ver en la emergencia, en el GAP, siempre en la emergencia. ¿Ya? Lo mandaban del hospital de los centros de salud. Doctor, el paciente está con ascitis, ¿no? ¿Qué creen que era? Una obstrucción intestinal, que es muy diferente a ascitis, ¿no? ¿Por qué? Ahí viene el tiempo, la temporalidad, porque la obstrucción intestinal es agudo y la ascitis es crónica. Solamente con ver tiempo. ¿Desde cuándo, doctor? Ayer estaba bien, pero resulta que hoy en la mañana se le distendió, no pudo eliminar gases y se obstruyó. Ahora, pero ¿cómo me lo manda como ascitis? Nada, la ascitis miren, el problema es tan progresivo, lleva mucho tiempo que el organismo lo compensa. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo me lleno de líquido el abdomen, hay un problema que se llama síndrome compartimental, porque voy a comprimir los vasos que están dentro del abdomen, y eso ocasiona mala circulación general. Pero como la ascitis es progresiva, se compensa. Pero si la ascitis o el desame fuera súbito, agudo, con una perforación de pisa de agua, el paciente asienta el choco, fallece. Entonces la temporalidad es importante. Si ustedes están dando cuenta, solo con una buena análisis el doctor puede hacer diagnóstico. Solo con preguntar, con razonar. De aquí viene quizás, chicos, la tarea de nosotros. Ahí viene el razonamiento médico, clínico que tenemos que tener. No es de memoria, no, un ratito. Yo asocio tiempo, evolución, edad, estado físico, todo. Ya, desde que entra mi paciente a la consulta, ya sé qué tiene. Ya sé qué tiene. Entonces, la razón. Lo que se transforma.
Bueno, bien, continuaremos esto. Ya estamos a lo último, tranquilos. Bueno, entonces vamos a ver, decíamos, con qué es alto. Es muy importante si es asólido. ¿Ya? Porque si es asólido los dos, por ejemplo, si es funcional o es motor el problema tiene que ser intermitente o puede ser solo líquido o asólido. ¿Ya? Entonces, esto es importante determinar si es asólido o sólido. Es el destino, ¿no? La otra pregunta es asociar, ¿qué otro, además de esta molestia, qué otros síntomas tiene? Por ejemplo, si la disfagia está asociada a pérdida de peso, es cáncer. ¿No? Si ustedes ven un mal estado nutricional, un paciente enflaquecido, es cáncer. ¿Ya? O tiene un problema estructural. Por ejemplo, si el paciente ha tenido una estenosis por acalasia del esfínter, no se traga del esfínter, es lógico que tenga desnutrición, haya perdido peso o no. Claro, porque los alimentos no han pasado tubo digestivo, no se han absorbido, es lógico que el paciente pierda peso. El paciente está enflaquecido. No tanto por el cáncer, sino porque los alimentos no están llegando al resto del tubo digestivo. ¿Ya? Por doble mecanismo, por cáncer y por mala absorción, el paciente va a tener pérdida de peso, puede tener anemia. ¿Ya? Si el paciente tiene síntomas de dispepsia, o hay que investigar que no sea problema del estómago, o si tiene problemas de pirosis o irritación, el problema puede ser una alergia y, como decía la doctora, una estenosis péptica, una estenosis péptica de esófago. Pues cuando es alto la disfagia, el paciente va a tener claro, porque todos los alimentos, por ejemplo, van a dificultar la deglución, va a haber un escape de la comida por la boca, puede haber cirrosis de respiración, inclusive nasal, puede haber tos, asfixia, porque está pasando a la vía respiratoria, porque es alto. ¿Ya? Entonces, cuando hay estos síntomas, el problema es orofaringe. Pero si el paciente tiene pirosis, dolor y pérdida de peso, el problema es el esófago. Estos síntomas les pueden ustedes ayudar a diferenciar entre una disfagia esofágica o orofaringe. Se han hecho muchos scores, ¿ya? Para ver cómo estudiar esto, ya muchos scores. Pero estos en la práctica han salido, por ejemplo, ustedes van a ver en pancreatitis, había muchos Glasgow, Damson, Apache, tantos. Ahora no se utiliza nada, porque no se resulta ser práctico. ¿Ya? Ahora solamente es entender la fisiología y la fisiología. Estos scores podemos sumar estos síntomas y llegar. Mayor a 3 hay que hacer una endoscopia. No, la clínica, de las preguntas, el examen físico, ya les he dicho qué es el paciente, qué tiene el paciente. Por ejemplo, la última guía dio este algoritmo de manejo de una disfagia orofaringe, pero no lo vamos a profundizar porque es más para el otorrino. Vamos a ver esta parte alta de la disfagia. Nosotros vamos a ver esta parte baja, por ejemplo, de la disfagia, que tiene que ver con la disfagia esofágica. Una vez yo identifico una disfagia esofágica, obviamente voy a hacer una buena historia clínica. Y hemos visto, preguntando, he llegado al diagnóstico. Las 4 preguntas son claras. El examen físico es fundamental. Revisar si no tiene adenopatía, si no tiene tiroides anormal, es muy importante. ¿Ya? Una vez hecho el examen físico, voy a ver lo que he dicho, ¿no? Lo voy a mandar a una endoscopía. Quiero ver a la estructura, porque estoy sospechando que tiene un cáncer. Entonces le voy a mandar a una endoscopía, o le voy a hacer un esófago contrastado. El primer estudio endoscópico que yo voy a utilizar va a ser este. El esofagoscopio. ¿Ya? Por ejemplo, si la doctora tiene un cuerpo extraño en esófago, le va a decir, doctora, tengo un cuerpo extraño. La pregunta es, ¿qué examen le va a solicitar a la doctora? Esofagoscopia. Usted tiene que solicitar esofagoscopia. Con el esófago yo tengo 2, uno flexible y uno rígido. Claro, lo que me permite ver de manera directa, voy a ver las cosas del esófago. Entonces yo tengo que saber qué estudios puedo solicitar para identificar. Para cuerpos extraños, este es el mejor examen, esofagoscopia. Entonces es flexible y rígido. Por lo tanto, con este estudio, yo por ejemplo puedo sacar cuerpos extraños. Cuerpos extraños, tantas veces tenemos hueso de pescado, hueso de pollo. Yo solicito, por favor, esofagoscopia, y con esa orden va allá al gastro y le hace la endoscopia, se queda el cuerpo extraño. Y el doctor hecho lo correcto, ha mandado un examen de esofagoscopia. Para el esófago tenemos que ver, además de la esofagoscopia, conocer este estudio que lo vamos a ver todo el tiempo, la endoscopia digestiva alta, sabemos que es la diagnóstica, es terapéutica, a este es el endoscopio, este es el rapor de la endoscopia. Es un procedimiento que bajo visión directa me permite ver qué. Voy a ver el esófago, voy a ver el estómago, voy a ver hasta la segunda porción del dolor. Esto es importante, hasta dónde llega la endoscopia, hasta la segunda porción del dolor.
Por lo tanto, voy a ver de manera directa la mucosa esofágica. Voy a estudiar las características, ¿no?, anatómicas, histológicas de este defecto. Entonces, esa es la endoscopía, la endoscopía. Eso es el equipo del paciente bajo anestesia. Antes lo hacíamos en vivo, ¿no? Ahora es con anestesia, ¿no? El paciente dormidito, empezamos a hacer endoscopía con todo el equipo, ¿no? Y este endoscopio, en la parte final, tiene estas características. Tiene una cámara de video que puede tomar fotos, ¿no? Que puedo ver. Tiene lugar, por ejemplo, tiene este lugar de fotos, o sea, tiene lentes, tiene un canal de trabajo donde puedo meter pinzas para tomar biopsias. O sea, está diseñado para hacer diagnóstico y hacer tratamiento. Sí, ahora podemos. Entonces, miren, con la endoscopia yo voy a ver anillos, estenosis, voy a tener dilatación del estómago por secreción de alimentos, voy a poder descartar. O si el endoscopista, por ejemplo, está sospechando de un anillo de Chaskin, la va a biopsiar. Y la biopsia, ¿cómo lleva? Con 15 oxinógenos en el campo y hecho el diagnóstico de esofagitis. Es sencillo, no es difícil. Pero la endoscopia es importante porque ustedes la van a mandar al endoscopio, ¿ya? Y el médico, el endoscopista, si ve cáncer, lo va a biopsiar. Si ve esofagitis eosinofílica, lo va a biopsiar. Por lo tanto, va a ver todo eso, ¿no? Va a ver el Chaskin, va a ver el esclerosis, va a ver, por ejemplo, estenosis. Antes veíamos actos de estenosis por cáusticos, ¿no? Se ingería mucho por intento suicida, pero ahora ya no lo ven muy frecuentemente. El endoscopista, ¿qué va a ver? Erosiones, va a haber estenosis, va a haber base, porque ya la mucosa está alterada, eso vamos a ver más adelante, y el cáncer la va a ver. O sea, miren la importancia de la endoscopia para el diagnóstico de disfagia, es muy importante. Y aquí está, miren, la eosinofílica va a haber varios anillos. Ellos ya ven esos anillos, ¿sabes? Son esofagitis, hay que biopsiar. La biopsia, eso es el diagnóstico con 5 eosinofílica, es el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. El diagnóstico endoscópico es fundamental. Algo que me podría ayudar también, y quizá acá donde se utiliza mucho es el esofagograma, el estudio contrastado. El programa de un esofagograma y me va a ver, ¿no? Esto puede ser minutado o solamente nivel. Pues voy a ver también igual que el endoscopio puede ver, pero las alteraciones estructurales. Por ejemplo, se ve a botar enseguida, hasta puede haber fístula. ¿No? Es decir, le hago tomar el contraste y a media estima. Entonces había fístulas, estenosis, anillo. Tengo una sospecha. Puedo partir de esto. Algunas guías se recomiendan antes de la endoscopia, pero mándele primero un esofagograma. Si en el esofagograma usted ve alguna alteración, el segundo paso sería un endoscopia. Un esofagograma valitado les podría ayudar mucho. Y el esofagograma valitado, con un esófago contrastado, voy a ver todas las alteraciones. Voy a ver esto que les decía, miren, acá el problema estaba acá. No se relajó nunca, no se relajó por el daño neurológico. Por lo tanto, es la imagen típico de baja, ¿no? De acá. Y el estómago distendido por una arteritis, por falta de peristaltis, pero esta es la imagen típica por una gracia. Entonces, el estómago valitado me va a permitir ese diagnóstico de acalasia, que hay una alteración, en este caso estructural. A veces también puede haber alteraciones. Pero también, por ejemplo, acá un espasmo esofágico que también nos puede orientar. Mira, este es un paciente que hemos tenido reciente, andamos por disfagia, le hacemos un estudio contrastado y creen que pasa acá. Fístula. Una fístula, eso, ya, pues, a ese mismo paciente le hemos hecho endoscopía, después para ver qué había. Miren, acá dice, me pusieron trayecto fistuloso, el tracto esofágico cervical. Entonces dice, nos recomienda hacer una endoscopía, le hemos hecho la endoscopía. En la endoscopía revisa, los doctores revisaron a su paciente, exhaustivamente revisa desde todo el estómago en todas sus porciones, y no hay evidencia de orificio fistuloso, se selló, por suerte del paciente, ¿ya? Pero de todas maneras le hemos mandado la tomografía porque hay que estudiar más este paciente, ¿ya? Pero la endoscopía nos confirmó que no había problema, ¿no? Que el problema estaba solucionado de momento. Después bien, cuando hay trastorno motor, ¿cuál es el trastorno motor que yo debía solicitar? Eso es lo que vamos a ver. La manometría de alta resolución. Este es el estándar de oro para diagnosticar trastornos motores del esófago. Vamos a hablar más detalles cuando hablemos acalasia, porque la acalasia, el tres tipos de acalasia se hace el diagnóstico con esto. Miren, toda esta actividad motora que tiene que ver con la deglución,
Voy a medir, por ejemplo, en colores, en escala de colores, la fuerza de contracción. Por ejemplo, acá hemos dicho, ¿cuánto es la fuerza de contracción del esófago, del esfínter esofágico inferior? De 10 a 30 milímetros de mercurio. En términos medios, 20. Cuando es más rojo, ¿cuál es contracción? Este que ustedes ven de rojo es la actividad peristática del esófago. Cuando más rojo, Sí, cuando más rojo indica más fuerza de contracción. Eso vamos a ver un poquito más. Cuanto más claro, menos fuerza de contracción. Por ejemplo, acá el esfínter esofágico está relajado, está casi celeste. Entonces, nosotros vamos a ver celeste de colores, es entre 10 a 30 milímetros de mercurio. Entonces, es la fuerza de contracción. Pero el estómago, en este caso el esófago, el peristaltismo tiene que tener mayor fuerza de contracción. Por eso se lo ven en estos colores. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya cómo entender un poquito de la manometría. Pero la manometría, ¿qué significa manometría? Mano, medir. Mano, presión, metría medir. Voy a medir la presión de contracción del músculo esofágico y la presión de contracción del esfínter esofágico. Por lo tanto, voy a ver las alteraciones motoras de estos músculos, tanto del esófago y del esfínter, ¿no? Entonces colocamos sensores de presión, varios sensores de presión, y nos dan escala de colores. Sí, no, esta es una actividad peristática normal. Se relaja el bolo, el peristaltismo va progresando el bolo y el esfínter se va abriendo, hasta que el bolo logra progresarlo y lo deja en esto. Esa actividad se nos mide a través de la manometría. Y gracias a esta manometría tenemos dos tipos de análisis. Esta es la última clasificación que ha salido, esto lo vamos a ver cuando vemos la clase, ¿no? La clasificación de Chicago. Esta es la última, la cuarta que ha salido. Es decir, ahora agrupan en dos grupos. ¿Ya? Los trastornos que tienen que ver con la salida de la unión gástrico-esofágica y los trastornos que tienen que ver con la peristalsis. ¿Se contrae o no se contrae? Eso lo vamos a ver más adelante. Y este es el último estudio que está en boga, que es el etofil. Se coloca una sonda, ya, entonces vamos a colocar una sonda en la unión esofágico-gástrica, en el cáncreas, vamos a ver la distensibilidad, no solamente del esfínter, sino también del esófago. Eso vamos a ver un poquito cuando vemos trastornos del esófago. Entonces, de esa manera, chicos, ustedes van a poder hacer el diagnóstico de disfagia. Hasta acá, disfagia. De esto se los voy a pasar todo esto. La próxima comenzamos con él.